Ah, pero Está abierto, sí. está bien. Sí, Ahora es vale. que tiene delay. No faltaban las. Gracias. Y nada, yo desde el punto de vista de imagen, la intención era pues enseñaros qué podemos ofrecer y qué tenemos que valorar. Realmente yo creo que el título lo dice todo, al menos lo que es el mensaje más importante, es decir, qué podemos aportar antes y también después en el seguimiento de los pacientes. Ambas cosas son súper importantes, como han visto a través de las charlas de esta mañana. Entonces, realmente desde el punto de vista de imagen podemos ofrecer muchas cosas y todas tienen su papel. Inicialmente, en el caso de las hemisferotomías, orientar qué es lo que está pasando, cuál es la anomalía subyacente, que también tiene su importancia. Muy importante, comentaba Javier, que el otro hemisferio esté bien, esto es crítico. Y al mismo tiempo también podemos ofrecer diferentes opciones, diferentes técnicas que nos pueden permitir un mapa quirúrgico más preciso de cara a facilitar la planificación y la labor de neurocirugía. Estos aspectos son muy importantes tanto en pre como en el post. Entonces, a mí me gusta remarcar que en estos pacientes, en general en todos los pacientes que recibimos en la unidad, es crítico tener muy buena calidad de imagen. Aunque puede parecer algo obvio en este foro, sí que les comento que dentro del ámbito radiológico quizás es algo que todavía no tenemos muy integrado, más allá de la gente que profesionalmente nos dedicamos más a esta zona, a este área en concreto. ¿Por qué? Porque realmente más calidad de imagen es más tiempo de máquina, es más supervisión, es más cariño, es más detalle. Y de todos los pacientes, de lo que sea, que se hacen resonancia magnética, yo creo que con diferencia los que más tiempo y más recursos necesitan son nuestros pacientes, tanto para lesiones focales como para lesiones hemisféricas. Tenemos la visión de que realmente para ver lesiones focales, como por ejemplo esta pequeña área de displasia focal cortical aquí, necesitamos mucho detalle de imagen, es verdad, pero los pacientes para una hemisferotomía también, y eso es muy importante. No nos sirve un estudio estándar. Estos son un ejemplo de diferentes patologías de diferentes pacientes que ha comentado Javier, que iremos viendo, lesiones isquémicas, en este caso un Sturge-Weber, anomalías malformativas, que a veces si miras rápido dices cuál es el hemisferio patológico, en este caso es el izquierdo, y secuelas también de eventos perinatales, que también vemos con relativa frecuencia. La idea es explicar un poco qué podemos aportar a lo largo de la charla, a nivel pre, a nivel post, con diferentes ejemplos de patología. ¿Vale? A nivel de técnica necesitamos lo mejor. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos, a nivel de equipos de resonancia, tenemos 3. Si todo va bien a final de año tenemos otro. De los 3 solo hay uno que sea de 3 Teslas. Intentamos que todos los pacientes se hagan en este equipo. ¿De acuerdo? No es que no se pueda hacer en 1,5, pero sí te ofrece un poco más. A nivel de calidad de imagen, a nivel de opciones y sobre todo a nivel de ruido. ¿Vale? Sí que en nuestro caso lo que utilizamos de soporte quirúrgico inmediato, que es la resonancia que tenemos en quirófano, es de 1,5 Tesla. No significa que no se puedan hacer cosas. Si pudiéramos elegir, pues probablemente también la actualizaríamos. Pero bueno, realmente de forma programada es en el equipo de 3 Teslas donde lo hacemos. Y necesitamos siempre lo mejor. ¿Qué significa? Significa que como en nuestro ámbito la tecnología nos marca mucho qué podemos conseguir, no es lo mismo lo mejor que podemos ofrecer ahora que lo mejor que podríamos ofrecer hace 10 años. No estoy diciendo que repercuta en todos los pacientes, pero si a mí ahora me dicen, mira, hay un paciente que sospechamos que tiene esto, que tenemos que hacer, se planifica esto, yo voy a intentar ofrecer lo máximo de ahora, no lo máximo previo. De forma que aunque es verdad que tenemos un protocolo estándar, es un protocolo que realmente hoy mismo los equipos ofrecen más del protocolo estándar que recomienda la ILAE para todos los pacientes. También los de hemisferotomía es un protocolo que es de 2018. No tiene nada que ver. Lo que podíamos ofrecer entonces que lo que podemos ofrecer ahora. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida de lo posible, pues siempre aplicar lo mejor que puedas ofrecer con lo que tengas. Y especialmente en equipos de 3 Teslas con protocolos ya dirigidos. Piensen que de máquina, aunque parezca, si alguna vez se han hecho algún estudio de resonancia o si lo han visto, nosotros tenemos técnicos formados que son los que realizan los estudios.
Puede parecer que apretan 4 botones y que la máquina va sola. No, no es así. Realmente hay un trabajo previo muy importante de ajustar bien los parámetros. ¿A qué nos referimos? Pues ajustar bien los parámetros es al tamaño de la cabeza, a la edad del paciente y desafortunadamente los equipos de resonancia magnética, tú no puedes predecir qué va a pasar cuando cambias unos parámetros, sobre todo si no son grandes cambios. Tú no puedes predecir si la imagen te va a quedar peor o mejor. ¿Qué significa? Que al ser un trabajo de ensayo y error, necesitas un volumen importante de diferentes edades en pediatría y diferentes patologías para realmente conseguir una muy buena calidad de imagen. De hecho, nosotros tenemos un programa que es periódico, es decir, nunca damos por cerrado, continuamente vamos revisando protocolos. No significa que los protocolos de epilepsia los revisemos cada semana, significa que tenemos pues, una revisión cíclica y cada pues, 4 o 5 meses vemos qué más podemos ofrecer. ¿De acuerdo? Es decir, no vienen con un botón de fábrica y esto es lo que hay. No, siempre hay mucho margen de mejora, especialmente en pediatría, donde los fabricantes bueno, por diferentes motivos, no invierten tanto a nivel de tiempo y recursos como lo hacen en el mundo de los adultos. ¿Vale? Entonces, más allá de los ejemplos de protocolo, aquí, aquí si dedicamos un poco de tiempo veremos que hay una diferencia de volumen, ¿no? Entre este hemisferio es más pequeño que este otro. A nivel de volumen de parénquima, a nivel de espacios extraxiales. Y sí que es verdad que esto, pues con un poco de cariño y tiempo lo ves. Si además, por supuesto, como tiene que ser, se valora dentro de un contexto clínico con crisis, que te dicen que viene en este hemisferio, pues es más sencillo. Pero es verdad que hay otras técnicas, y yo pongo como ejemplo de mejoras que podemos ofrecer a este protocolo, que realmente estas asimetrías o estas anomalías te las marcan de forma mucho más evidente, como sería en este caso un estudio de perfusión, en este caso sin contraste paramagnético. Y aquí en el estudio vascular, también sin contraste, pueden ver que hay una simetría de tamaño de las arterias entre ambos hemisferios, que también te ayuda realmente a decir que este hemisferio, el hemisferio derecho, es el que está afecto, es el patológico de forma, extensa y difusa. Aparte de lo que es propiamente adquisición, hay una parte también de valoración del estudio. Y aquí es muy importante ser sistemático porque interesa tanto lo que es evidente como lo que no es tan evidente y asegurar que el resto de parénquima esté bien. Es decir, aunque esto lo podamos aplicar a cualquier tipo de paciente que nos llegue a la unidad, en concreto, los pacientes que pueden ser candidatos a una cirugía, es muy importante buscar otras anomalías que incluso en casos que sean muy importantes, pues pueden condicionar que en la discusión del paciente en la unidad pues se considere que pueda o no ser un buen candidato a cirugía. Realmente son hallazgos que a veces son muy, muy relevantes. Desde el punto de vista de lo que nosotros vemos, cuando nos llega un paciente es diferente, lo saben, los pacientes que se operan de los pacientes a los que se hace un estudio por imagen. Es verdad que aquí no estamos hablando propiamente de pacientes con epilepsia, sino de pacientes con una primera crisis, pero lo que quiero decir es que más allá de anomalías malformativas, que quizás son las más conocidas en el aspecto de hoy, hay muchos pacientes, más allá de las anomalías malformativas, como serían aquí en rojo, sí, los pacientes a los que yo me refiero son los pacientes con patología vascular, que es un volumen también bastante importante, como nos han enseñado también esta mañana. Este tipo de pacientes y de anomalías normalmente las vemos en edades más precoces que otro tipo de lesiones que aquí, por ejemplo, patología tumoral no la valoramos en el contexto de una desconexión hemisférica. En cambio, lo que es patología vascular y extensas anomalías de desarrollo cortical, sí, y que normalmente las acostumbramos a ver de forma más temprana. ¿Vale? Uno de los ejemplos serían secuelas de pacientes con infarto arterial isquémico, que sí que es verdad que la mayoría de veces son lesiones que acostumbran a ser más pequeñas. Esto es una ecografía transfontanelar, que en un contexto de un neonato lo podemos hacer porque tenemos capacidad de hacerlo al no estar del todo cerrado lo que es la estructura ósea del cráneo. Y aquí la correlación con resonancia magnética. Depende un poco de cómo evolucione el paciente, pues realmente pues puede necesitar pueden hacer crisis, por supuesto. Mis compañeros lo conocen y lo manejan mucho mejor que yo. Pero sí que es verdad que a veces pueden ser lesiones muy extensas y que en estos casos pues sí que es posible que a largo plazo necesiten una desconexión para controlar las crisis que puedan hacer.
Aquí tienen otro ejemplo, a veces son lesiones muy extensas, muy grandes. Y un poco la evolución, es ese mismo paciente que hemos visto previamente y esas zonas previamente afectadas. De hecho, es parecido a lo que sucedería en el ictus de un adulto, son zonas que se necrosan, se reabsorben y aparecen áreas de malacia, que decimos nosotros, con esta extensa pérdida de volumen. En estos casos, como os comentaba, tan importante es ver la extensión de las lesiones como comprobar que el resto de hemisferio, que el hemisferio contralateral se vea bien. Desde el punto de vista de las anomalías de desarrollo cortical, una clasificación muy sencilla, básicamente en lo que nos centraremos es anomalías desde el punto de vista embrionario genéticas a nivel de problemas de la proliferación o en la apoptosis. Básicamente es en anomalías del desarrollo de un hemisferio cerebral. Y aquí tienen un ejemplo clásico de lo que sería una hemimegalencefalia, donde se ve fácilmente que hay un hemisferio que es mucho más grande que el otro. Luego hay anomalías que son un poco más sutiles. Por ejemplo, aquí podemos ver un surco que más o menos aparecería normal. El córtex en este tipo de secuencias lo veríamos más gris que la sustancia blanca, que es más blanca. Y más o menos esta disposición sería normal. Fíjense en el margen interno, que es con una línea que está muy bien definida respecto a la sustancia blanca. Si nos fijamos en el otro hemisferio, verán que aparte de lo evidente, que es más grande, ven que aquí realmente este margen no está tan bien delimitado. Esto también es patológico. Estos son pequeñas áreas de polimicrogiria que decimos. Estas son las cosas que son un poco más complejas de ver, que necesitan un poquito más de tiempo y que hay que mirar con mucho cariño. En este caso, el hemisferio contralateral lo veíamos bien, ¿vale? Pero estas zonas de aquí realmente a veces también las podemos tener en el hemisferio contralateral. Cuando valoramos este tipo de pacientes es muy importante también valorar la extensión de las lesiones, porque son pacientes que con frecuencia hay más afectación posterior. Si conseguimos identificar que la afectación es solo posterior, es posible que si en la unidad se decida que pueda ser un paciente candidato, pues que se pueda limitar esa desconexión no a todo el hemisferio, sino solo a la parte posterior. Por supuesto, esta valoración es multidisciplinar en equipo y de forma individual, paciente por paciente. Pero es muy importante por imagen apurar al máximo toda la información que tengamos respecto a la extensión de las lesiones. Desde el punto de vista un poco de más específico, como les comentaba, pues a veces puede haber afectación bilateral, puede ser completa o parcial, completa o casi completa, y hay otras alteraciones que están descritas que realmente tenemos que ir un poquito a buscar. Desde el punto de vista genético hay un sustrato común, aunque pueda haber diferentes vías, pero que en general convergen en una vía molecular pues bastante específica. Y aquí les muestro otro ejemplo en un paciente de 6 años con debut a la edad de 2 años y medio. Y aquí quizá es un poco más difícil, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero transmitirles es que en este paciente, quizá aquí es más fácil de ver, este es un corte que intentamos que sea lo más simétrico posible, donde esta afectación que aquí se ve, este hemisferio es más grande que este, aquí es más evidente, este predominio que les decía a nivel posterior. Si se fijan, por ejemplo, en esta parte más central, ven que aquí tendríamos una surcación normal del occipital del lado izquierdo y aquí, en cambio, todo esto está alterado. Realmente la afectación es más importante, es más extensa. Si se fijan aquí, cuesta un poquito más, pero quiero que vean que este margen interno tiene como pequeñas lobulaciones y en cambio el hemisferio sano sería mucho más liso. Básicamente es para enseñarles diferentes hallazgos que nosotros podemos ver y la importancia de dedicarle tiempo y ver realmente la extensión que pueda tener esta lesión. Aquí es otro ejemplo evidente, el hemisferio afecto de forma más importante, es el hemisferio derecho, pero aquí también hay que vigilar, como les decía, el contralateral. Y este paciente, el hemisferio contralateral no es sano. El hemisferio izquierdo tiene alteraciones, tiene lesiones. ¿Dónde las vemos? Las vemos aquí. Este tipo de alteraciones, aquí y aquí en el plano coronal, esto no es normal. Este córtex debería tener la misma apariencia y distribución que este que vemos más en la superficie. Es este tipo de detalles al que me refería cuando tenemos que asegurarnos. ¿Por qué? Porque probablemente este paciente, pues
desafortunadamente tenga puntos para decir que quizá no es un buen paciente candidato a una cirugía. Ahí es donde podemos ayudar nosotros. Y también, eh, otro tipo de etiología sería cuadros neuroectodérmicos. En este caso es un paciente con una esclerosis tuberosa y una afectación de todo el hemisferio. De hecho, molecularmente son vías parecidas. Y solo es para enseñarles de que sí que es verdad que casi siempre utilizamos siempre utilizamos la resonancia magnética. Hay algunos casos donde para ver calcificaciones a veces nos puede ayudar el escáner. Y de hecho, para lo que sería valorar posibles eventos adversos agudos, por ejemplo, en el caso de la hidrocefalia, sobre todo inmediatamente después de una cirugía, a veces es la herramienta que más usamos, por un tema de disponibilidad y porque tiene la ventaja de que no necesitamos sedar ni practicar ninguna anestesia en los pacientes en la gran mayoría de casos. Una adquisición que es mucho más rápida, es una cuestión de 1 o 2 minutos, a diferencia de un estudio de resonancia entero que puede ser 3/4 de hora o un poco más. ¿Sí? Aquí básicamente que por escáner también podemos aplicar diferentes reconstrucciones. Y estas anomalías que les decía del hemisferio, es importante tener presente nosotros cuando valoramos estos estudios con los compañeros, que no siempre van con un aumento de volumen. Es decir, aquí diríamos, este hemisferio es más grande que este, es verdad. Pero yo les digo que es patológico es todo esto. Aparte de que clínicamente vamos orientados, la disposición de estos surcos es claramente patológica. Quizás más fácil de ver aquí, estas son adquisiciones sagitales, es decir, este sería un corte, digamos, de delante hacia atrás y visto de lado. Y pueden ver como aquí hay mucho más córtex, que les decía que es más gris que lo que es la sustancia blanca en este hemisferio, que es el hemisferio derecho, respecto del otro lado que corresponde a esta zona de aquí. Son claramente diferentes. Y aquí el que es patológico, por esta disposición, es el que es más pequeño. Es decir, no siempre el hemisferio más grande es el que está afecto. Vale, el Sturzweber. Sturzweber es algo que desde el punto de vista de imagen ha habido un pequeño cambio a raíz de que hay estudios en los que se pregona lo que es un tratamiento precoz antes, si no me corregís, Javier, antes de que empiecen a hacer crisis. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos un problema porque lo que se ha visto que se correlaciona con el riesgo es la extensión de la afectación cerebral. Son pacientes que tienen esta alteración a nivel cutáneo, más o menos extensa, y que el hemisferio, normalmente el que es el subyacente a lo que es la lesión, pues tendría estas zonas que ven aquí de realce, de la meninge neurocutánea y parte de meninge y de la piel que mantiene el mismo origen embriológico. Por eso, pues hay esta afectación cerebral. Como les decía, hay estudios que abogan porque la extensión de esta afectación meningea, pues puede tener una correlación con el riesgo. El problema es que cuando son pacientes tan pequeños, nosotros los intentamos hacer siempre sin anestesia, eh, intentando que el paciente esté dormido mientras hacemos la adquisición, pero para realmente ver con la máxima calidad posible la extensión de esta afectación, es necesario poner una vía e introducir un contraste, que es lo que nos permite ver estas meninges. Entonces, cuando el paciente es pequeño, con meses, es muy complicado ponerle una vía y conseguir que después se duerma. Aparte de que, por temas de seguridad, intentamos no administrar contraste en niños pequeños. ¿De acuerdo? De forma que ahí hay un trabajo por hacer de realmente estratificar bien qué pacientes lo pueden necesitar o no. ¿Vale? Esta es una parte que es más técnica, más científica, pero para aquellos que estén más informados, sí que les comento que es algo que todavía estamos a nivel científico definiendo entre todos. Y que por supuesto sin contraste pues puede haber falsos negativos. ¿Vale? Otra etiología sería un proceso que es poco no conocemos muy bien a nivel realmente de etiología, sería una encefalitis de Rasmussen, son cambios inflamatorios que empiezan en la zona de córtex y después en la sustancia blanca adyacente y que poco a poco se pueden ir extendiendo al resto de parénquima cerebral y que si se dejan a su evolución por imagen acaban haciendo una atrofia muy importante. La intención es, por supuesto, pues dar una atención lo más precoz posible
para intentar, pues eso, que propiamente el resto de parénquima, sobre todo el hemisferio contralateral, pueda tener un neurodesarrollo lo mejor posible sin estar sometido a crisis continuas como pueden hacer. Aquí para que vean los cambios, es un poco sutil, pero quiero que vean que aquí hay estas líneas negras, esto es líquido, que aquí no veíamos, y esto es porque aquí el paciente ya está haciendo una atrofia, ¿de acuerdo? Es decir, aquí siempre es más fácil para nosotros decir, oye, seguro es un Rasmussen. Aquí es más complicado porque hay entidades tumorales, como puede ser esta de aquí, que a veces pueden ser parecidas, ¿de acuerdo? De hecho, ambos pacientes no son esofagitides de Rasmussen, son pacientes con un tipo de tumor que es muy agresivo, que se llama gliomatosis cerebral. Es decir, a veces, desde el punto de vista de imagen, como les decía, no solo identificar la lesión, sino también aportar qué nos parece que pueda ser. Si lo tenemos claro, lo tenemos claro. Si no, en algunos casos incluso se plantea una pequeña biopsia cerebral para intentar dilucidar realmente qué es lo que tenemos debajo. Y desde el punto de vista de soporte quirúrgico, hemos hablado de la extensión de la lesión, de aportar un mapa anatómico vascular y después tenemos diferentes herramientas que nos pueden permitir, por ejemplo, en pacientes ya un poco más mayores, ver si en ese hemisferio que estamos planteando la posible cirugía tenemos, por ejemplo, representación del lenguaje o no. Que esto lo hacemos con el equipo de neuropsicología, que realmente hace un esfuerzo muy importante en este aspecto. Y son estudios que básicamente nos permiten dar mapas por resonancia magnética de dónde están las áreas del lenguaje. Pueden estar en ambos hemisferios cerebrales, pueden estar más en uno o más en otro. Quería comentarles brevemente también el tema del tensor, porque es algo seguro que de lo que han oído hablar. Y de lo que es resonancia magnética intraoperatoria y tratamientos con láser, yo prácticamente aquí no entraré. Esto solo para que vean un ejemplo. Esto es un mapa de qué áreas cerebrales se activan ante un ejercicio del lenguaje y vemos que todas o casi todas las áreas son del hemisferio sano. Este paciente es uno de los que he enseñado previamente con una lesión isquémica perinatal muy extensa, probable candidato a cirugía de epilepsia desconectiva, a una hemisferotomía, y aquí solo comprobamos que en lo que queda de parénquima sano, pues no tenemos representación del lenguaje. De forma que, bueno, pues tenemos más herramientas para decir que realmente, pues bueno, este estudio ayuda a decir que pues podemos ir hacia una cirugía teniendo en cuenta que el lenguaje queda preservado ya que está en el hemisferio contralateral. ¿De acuerdo? El tensor es una herramienta que nos permite intentar inducir lo que serían las conexiones más importantes de la sustancia blanca. Veremos algún ejemplo después. Sobre todo en lo que es la valoración de la integridad es decir, de que realmente esté completamente desconectado. Si se han fijado en uno de los papers que ha enseñado Javier, el estudio más reciente, con 152 pacientes de un solo centro, cuando hablaba de desconexión completa, me ha hecho gracia porque lo pone entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque no siempre es fácil saber si está desconectado del todo o no. ¿Por qué? Porque realmente lo que son pequeñas adherencias, pequeñas áreas cicatriciales posquirúrgicas, puede ser muy difícil de diferenciar de pequeñas conexiones que quedan. Realmente es un problema. Y desafortunadamente creo que es un problema que, como les decía inicialmente, mejorando la calidad de imagen, incluso les diré que es peor, porque a más calidad de imagen ves más cosas. ¿De acuerdo? Entonces es algo que todavía estamos allí. Lo que sí que es verdad es que tenemos muy claro que según qué zonas, como me consta que el doctor Hinojosa ha comentado antes, tenemos muy claro que hay zonas que tienen que quedar siempre desconectadas y sin dudas. Esto dependerá también del tipo de cirugía. Las más habituales es un abordaje más lateral y luego central y hacia abajo, o un abordaje vertical y después también se va a central y hacia abajo. En función del tipo de cirugía, nosotros tendremos que valorar realmente más unas zonas u otras. Y de primera pequeña broma, esto es un dicho clásico cuando haces tu formación como radiólogo, pero es muy importante, es decir, cuando leemos estos estudios es fundamental que lo hagamos conjuntamente con el neurocirujano y lo más pronto posible después de la cirugía, para que se acuerde exactamente de qué zonas realmente ha entrado, cómo ha entrado, porque aquí hay una técnica común, después cada paciente tiene una anatomía un poco diferente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, nosotros como radiólogos es muy fácil meter la pata.
Es decir, a mí clásicamente de estudiante me decían: "Cuidado porque donde el radiólogo donde perdón, cuidado porque donde el cirujano mete la mano, el radiólogo es muy fácil que meta la pata". Y es verdad, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hacemos. Entonces, lo que sí que tenemos claro es, por ejemplo, esta región insular posterior tiene que quedar desconectada. Y aquí, en este caso, pues realmente, pues no pudo ser así, y si es necesario, pues este paciente, pues puede ir a una nueva cirugía. Es verdad que el tensor, cuando son conexiones gruesas, sí que ayuda, pero no lo podemos usar para decir: "Vale, en el tensor no vemos nada, seguro que está bien desconectado". Esto es completamente falso, porque el tensor, como les decía, nos pinta las principales fibras de sustancia blanca. ¿Qué significa eso? Significa que no nos pinta las pequeñas y que además la actividad eléctrica se puede transmitir a través de córtex, y eso no lo vamos a ver en el tensor. Sí, de forma que es muy importante realmente tener en cuenta las limitaciones de algunas técnicas. Eso no significa que no ayude, por ejemplo, que hay una pequeña conexión residual, eso sería lo que pintamos con el tensor, encima de lo que sería un mapa anatómico, y ven que aquí pues esta conexión persiste, que no debería estar, pero en el fondo esta conexión ya la veíamos aquí. Esta conexión tendría que estar fuera y este paciente se reintervino en un paciente que tenía una hemimegalencefalia, en este caso izquierda. Y ya para terminar, solo comentar que de forma global y también aquí, pues más allá de tratar con láser pacientes con amartomas, en contextos muy específicos algunas displasias corticales focales, es un tipo de tratamiento menos agresivo quirúrgicamente, que también a nivel de la unidad y con neurocirugía pues se ha implementado para completar esas pequeñas zonas que quedan conectadas sin necesidad de hacer otra gran cirugía y también para desconexiones posteriores. Muchas gracias.